Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola, Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Qué Dios. bueno. Estamos aquí un día más con ustedes, con un tema muy importante, muy interesante, pues que hemos tratado de desarrollar con mucho cariño para ustedes y para nuestro propio crecimiento, ¿verdad, Chari? Así es, el tema del día de hoy es sumamente importante y bueno, creo que muchas veces lo desconocemos, pero ahora que entremos a detallarlo un poco más, creo que les va a parecer maravilloso todo lo que vamos a hablar. Así es, y bueno, lo vamos a titular La comunión y el estado de gracia, ¿verdad? Así es. Y bueno, para comenzar, ¿qué te parece, Chari, con que describamos qué es la gracia santificante? Exactamente. Bueno, la gracia, hablando desde el punto de vista católico cristiano, es ese regalo maravilloso que nos da Dios para participar de la vida divina. Él, pues ahora sí que gratuitamente nos ofrece, nos comparte su vida divina y lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es aceptarla. Así es. Tal cual. Así es, y bueno, para nosotros poder lograr vivir en un estado de gracia divina, así como lo acaba de mencionar Chari, pues para comenzar tienen que haber algunos requisitos, ¿no, Chari? Tenemos que estar bautizados. Es la primera forma en la que obtenemos la gracia a través del bautismo. Tenemos que, obviamente, pues cumplir con los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Exacto, y si por alguna razón, bueno, nos alejamos, tenemos el sacramento de la reconciliación, precisamente otra vez para recibir una vez más la gracia santificante. Y bueno, la gracia santificante, así como lo dices, nos va a comunicar a nuestra alma la vida sobrenatural. Exactamente. Y precisamente se llama santificante porque el Espíritu Santo actúa sobre nosotros para hacernos santos. Mira qué interesante. Y aquí me impresiona porque obviamente pues nosotros católicos que somos tan bendecidos por Dios, ¿por qué? Porque pues por milagro del cielo estamos en esta iglesia. Podríamos ser budistas, podríamos ser musulmanes, pero bueno, en este momento estamos hablando como católicos porque pertenecemos a la Iglesia Católica y pues agradeciéndole a Dios el regalo de estar en esta iglesia en donde los sacramentos nos ayudan a vivir en este estado de gracia santificante. Entonces, en este programa vamos a profundizar precisamente en este tema. Así es. Algo bien importante, Nieves, que hay que recordar que esta gracia, como ya vimos, en primer lugar la obtenemos a través del bautismo, después a través de los sacramentos la podemos ir incrementando y esta gracia siempre va a ir de la mano de las tres virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Si estamos en estado de gracia, vamos a tener las tres. Pero algo bien interesante es que si no estuviéramos en estado de gracia, de alguna u otra forma podemos seguir teniendo las virtudes teologales. Me queda clarísimo, porque Dios es grande y hemos visto pues grandes milagros a través de personas que ni siquiera están bautizadas y grandes, pues ahora sí que, ¿cómo explicarlo? Grandes lecciones que hemos recibido de personas que no están bautizadas y reconociendo que pues además inspiradas por Dios, ¿no? De alguna u otra manera. Exacto. Porque todo lo bueno que hay en el mundo, todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Entonces, claro que tenemos que entender que las personas no bautizadas pueden participar de estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Sí, de hecho hay que recordar algo bien importante, el concepto de justificación, que es el medio o el paso del estado de pecado al estado de gracia. Y Jesús, al morir en la cruz, nos justifica a todos los seres humanos. Y es por eso que de alguna u otra forma, como tú lo dices, aunque no sean bautizados, aunque no crean en nuestra fe, tienen en su interior esa justificación y pueden llegar a desarrollarla, por decirlo así. Así es, y además tenemos que tener bien claro que algún día van a morir todas estas personas y algún día Dios les va a dar la oportunidad durante su vida, incluso a la hora de la muerte,
para reconocer que es por medio de Jesús que van a conseguir la salvación. Así es. Y salvarse. Y entonces, pues nosotros nos vamos a meter más en un tema sumamente católico, en donde, gracias a Dios, nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo y por ese medio hemos recibido la gracia santificante que nos va a ayudar a ser santos. Así es, Nieves. Muy bien. Ok, ahora va a ser muy importante también tener en cuenta de que ahora que ya sabemos qué es la gracia santificante, pues en conciencia vivir procurando estar siempre en esa gracia, en esa presencia. Bueno, siempre estamos en la presencia de Dios, pero digamos que estar conscientes de que podemos vivir o podemos participar de la divinidad que Dios nos regala para comenzar aquí en esta vida, en el mundo, pero con el fin último de toda la eternidad. Así es. Y bueno, tenemos que entender que esta gracia santificante es un don de Dios que nos regala a todos aquellos que no están, cuando el alma no está en pecado mortal. Y ahorita para lo mismo vamos a ahondar cuáles vendrían siendo los pecados veniales y los pecados mortales, porque si tú quieres podemos pasar al por qué se pierde la gracia santificante. Exactamente. Nosotros nos alejamos de Dios, perdemos esta gracia cuando cometemos pecados mortales. En ese momento nos alejamos de Dios. Sí. Para cometer un pecado mortal necesitamos tener 3 cosas: la materia grave, la plena conciencia y el pleno consentimiento, ¿verdad? Entonces es muy importante que las 3 estén presentes. Materia grave, ¿qué se entiende por materia grave, Chari? ¿Qué se entiende, Luis? A ver, por materia grave se entiende el pecado mortal ofende a Jesucristo. Cuando la materia es grave, significa que el pecado es grave, no es cualquier pecado. Por ejemplo, el matar, el robar, el calumniar, el falso testimonio, el abortar, el tener actos impuros, es decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio, o bien la masturbación también es un pecado grave. Esos son pecados de materia grave. Hay muchos, se pueden consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, y ese sería la materia grave, ¿no? Sí. Y el pecado mortal es inmediato, nos expulsa de la gracia de Dios, nos hace enemigos de Dios y esclavos del demonio. O sea, eso es lo que sucede cuando nosotros cometemos un pecado mortal y perdemos la gracia santificante. Entonces, cuando estamos en pecado mortal, es importantísimo recurrir al sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Exacto. A través de la reconciliación es como pues volvemos a entrar a ese estado de gracia, ¿sí? Esto para los católicos ya bautizados o los cristianos ya bautizados, ¿sí? Hay que recordar que alguien que no ha sido bautizado, la forma en que va a entrar a este estado de gracia es el bautismo. Así es. Y entonces, en el sacramento de la reconciliación, nosotros vamos a procurar hacer esta confesión íntegra. Es decir, ¿por qué no hacer un examen de conciencia, Chari? Miren, hoy en día nosotros tenemos el recurso más grande que jamás hayamos tenido, que es la web, o sea, los medios de comunicación, y a través del internet podemos conseguir, de verdad, maravillosas exámenes de conciencia. Si usted no está seguro si usted está en pecado mortal o no, puede buscar en internet cualquier examen de conciencia que le pueda ayudar a hacer una buena preparación para hacer una buena confesión sacramental. De hecho, Nieves, si recuerdas, hace un par de meses hicimos una serie de programas relacionados con cada uno de los 10 mandamientos y cómo o qué pecados eran los que se clasificaban ahí, y pecados así tan importantes como la corrupción, que puede ser un pecado mortal. Claro, por supuesto, porque aparte son premeditados, exacto. ¿no? Uno puede cometer un pecado grave, a lo mejor no premeditado, por eso se tienen que cumplir las 3 condiciones, ¿no? Exacto. Que sea planeado, que sea ahora sí que con pleno consentimiento y pleno conocimiento del pecado, ¿verdad? Exactamente. Pero en el caso de la corrupción, por supuesto que todos sabemos que es pecado, todos sabemos que no es grato a Dios y normalmente lo hacemos ahora sí que con predisposición a hacerlo, ¿no? Y bueno, y si usted no sabía que la corrupción es pecado, bueno, pues ahora que ya lo sabe, ya debe tener más cuidado en no cometerlo. Ok, ahora... Para poder hacer una buena confesión, necesitamos también tener un acto
o de contrición perfecta o de atrición. El acto de contrición perfecta es cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, nos da vergüenza, llegamos al confesionario arrepentidos y llorando por nuestros pecados, no necesariamente llorando físicamente, pero de dolor, sí, porque ese dolor es el que nos regala el acto de contrición, ¿verdad? Un dolor de haber ofendido a Dios. Y el acto de atrición es cuando nosotros vamos a confesarnos, pero porque uno sabemos que es malo, porque tememos al infierno, porque tememos a Dios, porque queremos ir al cielo, por distintas razones, ¿no? Entonces no estamos arrepentidos de corazón en el sentido de que no tenemos ese dolor de arrepentimiento de haberlo hecho, pero sin embargo lo confesamos. Ambos son válidos para el confesionario, pero sin embargo el acto de contrición va a traer mayor gracia santificante que el acto de atrición, ¿verdad? Así es, Nieves. Y ahora, algo bien importante que tenemos que recordar, porque muchas veces me he topado con personas que dicen, bueno, pues si yo cometí un pecado, pues ya me arrepiento y ya, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que cada pecado que llegamos a cometer, primero que nos afecta es a nosotros mismos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y segundo, hay consecuencias que pueden ser contra nosotros mismos, contra nuestras personas cercanas, o en fin, contra toda la humanidad pueden llegar a ser. Entonces, bueno, creo que parte de esa contrición viene cuando tomamos conciencia de estas consecuencias que pueden tener nuestros pecados. Así es, y bueno, Dios va a ver, en Él, que lo ve todo, va a ver las consecuencias de cada acto que hagamos, bien o mal. Entonces, cuando nosotros hacemos, como tú bien dices, un pecado, pues afectamos a terceras personas, afectamos la naturaleza, afectamos al mundo entero, afectamos a la iglesia, porque la iglesia está formada por todos nosotros y cualquier acto bueno eleva a la iglesia y cualquier acto malo la desvirtúa, ¿no? O sea, nos hunde, nuestros pecados hunden a la iglesia. Entonces, es muy importante entender eso que acabas de decir, pero también, pues yo para todas las personas que pues no recurren al sacramento de la confesión, yo los invito a hacerla, porque mucha gente, Chari, tristemente, pues desvirtúa la naturaleza de nuestros sacerdotes. Es decir, nuestros sacerdotes son pecadores, son hombres, cometen pecados, pero eso no les quita la potestad que Dios les ha dado para perdonar nuestros pecados. Es decir, que cuando nosotros entramos al confesionario con un bueno, malo, regular o santo sacerdote, en todos los casos es Jesús el que entra en esa persona a perdonar nuestros pecados. Es verdad que a veces el sacerdote escandaliza más o escandaliza menos en este momento tan doloroso para nosotros, porque claro que cuando uno entra al confesionario, pues jamás uno entra feliz y a ver qué buena onda este padre. No, siempre entra uno pensando en sus propios pecados y entonces pues obviamente la respuesta del sacerdote es importante para nosotros. Pero yo estaba justamente meditando ayer sobre este tema, como María Magdalena, Dios, después de ser una de las grandes pecadoras de los tiempos de Jesús, porque fue una gran pecadora, tan es así que, bueno, en varias partes de la Biblia se da a entender que pues ella es la que le enjuaga a Jesús con sus cabellos. De hecho, hay varias versiones, una que es María Magdalena y otra que es María, la hermana de Lázaro. Bueno, pues yo entendía que era María Magdalena, pero es por lo mismo, ahí va. Jesús, cuando uno confiesa sus pecados, Dios los olvida. En absoluto existen por eso incluso el demonio ya no puede ver esos pecados, porque Dios los borró como si nunca hubieran sucedido. Ese es el milagro del pecado, que luego nosotros vamos a tener que pagar la penitencia, es decir, las penas como consecuencia de nuestros pecados, sí, y las podemos pagar tanto en vida como en el purgatorio, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros sufrimos, podemos estar purificando nuestros pecados, pero también, ahorita les vamos a platicar de qué manera podemos ahorrarnos esa pena, ¿no? Ahora, volviendo a María Magdalena fue una gran pecadora. Se le conocía que tenía varias relaciones amorosas con varios hombres y por lo mismo ella se sentía indigna para estar cerca de Jesús. Sin embargo, Jesús la perdona de todos sus pecados y ella se vuelve su fiel seguidora al grado de que es con algunas mujeres, la que sigue a la Virgen María y a San Juan, el apóstol, a la cruz, al Calvario, y está con la Virgen María y no se separa de la Virgen María un segundo. Aquí para mí es importante porque yo no dudo que María Magdalena haya sido guiada por la Santísima Virgen. Claro. Entonces la Santísima Virgen obviamente la acogió
como de sus favoritas, si no es que la favorita, la verdad, porque como mujer yo no veo en la Biblia a nadie más favorita que María Magdalena, y fue la que está a los pies de Jesús en la cruz, y que más tarde va a ser la primera en ver a Jesús resucitado, y más tarde ella supuestamente va a ser un apóstol más, que obviamente no está dentro de los 12 apóstoles, pero va a ser un apóstol que se va a dedicar a dar a conocer a Jesús claro. en Francia, ¿no? Por eso es tan famosa en Francia. Pues sí, la leyenda cuenta que Se sí. fue para esos rumbos de Bretaña, y entonces María Magdalena es una esperanza para nosotros pecadores, de que no hay pecado que Dios no perdone, y además que aún el más pecador puede volverse el más santo. Sí, definitivamente. Entonces, para que no tengan miedo, fíjate que me viene a la mente un señor que fue condenado a muerte en Francia por atentado de asesinato a un gendarme, a un policía. Resulta que él era un ladrón, y pues él llevaba una vida muy disipada, y pues por supuesto que se dedicaba a robar. Entonces, en uno de esos robos, pues llegó la policía y trató de matar al policía. Entonces lo agarraron y lo condenaron a muerte. Okay. Entonces él ya en su condena se convierte, y él ofrece tanto todo lo que vive y va a vivir, que luego Juan Pablo II lo va a canonizar. Ay, qué es santo. Entonces, ¿qué pasa? Todos podemos, Chari, sí, claro, estar en el peor del estado de gracia y llegar al más alto. Bueno, el más alto como San Juan Bautista, pues no, pero llegaremos a un grado de santidad, ¿verdad? Pero pues ahí vemos el modelo que es María Magdalena, ¿verdad? Sí, así es. Tengamos esperanza, Dios olvida todo. Ahora, recordando el tema de la pena, nosotros pagamos las penas, como les decíamos, en esta vida, en penitencia, o bien en el purgatorio. Si queremos ahorrarnos las penas, existen las indulgencias plenarias. Exactamente. Un día vamos a hacer un programa de indulgencia plenaria, ¿te parece? Excelente, sí. Pero si no conoce bien que la indulgencia plenaria, pues consúltela en la iglesia, en el catecismo. Sin embargo, también existe, para nosotros aumentar la gracia santificante, además de la confesión, podemos recurrir a hacer obras buenas, obras de misericordia, actos de humildad. O sea, hay muchos recursos que podemos utilizar para nosotros aumentar la gracia santificante. Obras de piedad, por ejemplo, novenas. A mí me ayudó muchísimo para la gracia santificante, por ejemplo, para elevarla, el hacer las oraciones de Santa Brígida por un año, que son 12 oraciones, 15 oraciones, perdón, que se hacen todos los días reparando los golpes que recibe Jesús. O sea, hay muchos medios para aumentar la gracia santificante. Y hay que recordar... El ayuno. Exactamente. La gracia santificante es, como comentábamos, vivir, estar conscientes de la divinidad que Dios, de esa vida divina que Dios nos comparte, ¿sí? Y entonces es pues estar felices, plenos, y a través de estos medios podemos acercarnos más a Dios. Así es, mortificarnos es importantísimo. Por ejemplo, el ayuno y la mortificación. Yo un día le escuché a Marino Restrepo, dice, no, nada, si tú de verdad te quieres acercar a Dios, dice, para mí lo que más me ha funcionado es comer sin sal durante 40 días. Y yo, órale, eso sí es mortificar el cuerpo. Sí. Entonces, esas mortificaciones, esos ayunos, esos desvelos que podemos hacer por amor a Dios, cualquier acto de amor que hagamos por Dios, nos va a ayudar a aumentar nuestra gracia santificante. Entonces, bien importante conocer que si nosotros tenemos mayor gracia, vamos a poder comulgar en mejor estado de gracia, ¿verdad? A la hora de recibir la comunión. Y ahora sí nos vamos a ir directo a la comunión, ¿te parece, Chari? Me parece excelente. Okay. Pues la comunión, ¿qué es, Chari? ¿Qué es la comunión? Pues la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía, exactamente, que es el recibir el cuerpo, el alma, la sangre, la divinidad, a Jesús mismo en todo su ser, recibirlo en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo nos estamos uniendo física y espiritualmente a Él. Es la común unión con Dios. Es decir, que nosotros cuando comulgamos estamos recibiendo, así como tú dices, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, pero además nosotros estamos, es el momento más preciado que vamos a recibir en la tierra, ¿verdad? Sí. Además de las santas misas a las que asistamos. Créanme que es verdad, porque por algo las almas en el purgatorio, pues lo que piden son misas. Ellos ya no pueden comulgar, pero podemos ofrecer misas por ellos. Entonces nosotros en vida podemos asistir a misa, que es asistir al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, incruentamente, ¿verdad? Es decir, espiritualmente, y nosotros
comulgar. Al momento que comulgamos, nos unimos a Dios de la manera más profunda que podemos hacerlo en esta tierra. Exactamente, sí. Y es anticiparnos precisamente a lo que vamos a vivir en la vida futura, en la eternidad. Precisamente estos estados, estos momentos, exactamente. Porque duran minutos. Sí. Habrá personas como la Virgen María que mantenía ese estado 24 horas, es más, perpetuo. Sí, es más, exacto, ella comulgaba una vez y bueno, si volvía a comulgar, pero seguía en el mismo estado, sí, porque ella vivía adorando y amando a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Como exacto. nadie. Y fíjate que esto es bien importante que lo comentes, porque aquí podemos hacer la diferencia entre la gracia temporal y la gracia definitiva. Y entonces a nosotros, Dios nos regala esta gracia temporal, por decirlo de alguna forma, porque digamos que tenemos que irla como que renovando, ¿no? La tenemos, pero podemos llegar a perderla. Y la gracia definitiva va a ser ya cuando estemos en el cielo con Él, porque ya no se va a terminar jamás, ya va a ser un estado continuo por toda la eternidad. Así es. Y bueno, como hablábamos antes, porque estábamos hablando de los pecados mortales, no comentamos que los pecados veniales son los otros pecados que cometemos, pero cuando no son materia grave, cuando no son con conciencia o con consentimiento. Con conocimiento y consentimiento, pero que siguen siendo pecados. Entonces esos son los veniales y entonces nosotros antes de comulgar debemos de hacer una contrición en la misa, ¿verdad? El acto de contrición es cuando empieza la misa y comienza el sacerdote a decir, bueno, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Que he pecado mucho. O hace distintas oraciones de acto de contrición. Ese acto de contrición es importantísimo para recibir el perdón de nuestros pecados veniales antes de la comunión. Ahora, fíjate, Chari, que yo tontamente, pues empecé a ir a misa a diario hace muchos años y tontamente yo no estaba consciente de este acto de contrición. Obviamente si llegaba temprano a misa, pues lo hacía con el padre, pero si llegaba tarde, un minuto después del acto de contrición, pues ya no lo hacía. Y un día, escuchando al santo cura de Ars, el santo cura de Ars dice, es que es el acto más importante para uno antes de comulgar, que debe de hacerse y es obligatorio, es decir, hay que hacerlo. Entonces, capté y dije, caramba, lo voy a hacer a partir de mañana. Y ya desde entonces, dice el santo cura de Ars que no hay una misa, si en una misa ni una persona de los presentes hace un acto de contrición, esa misa no es válida. A ese grado llega a expresarse el santo cura de Ars. Es decir, que si nadie se arrepiente de sus pecados veniales en esa misa no es válida. ¿Por qué lo dice así? Pues yo creo que por la importancia del acto de contrición en la misa. Entonces, yo lo invito a usted a que si usted va a llegar tarde a misa, pues lo haga en el coche, lo haga antes de entrar a la misa. Y simplemente, si usted ya no lo hizo dentro de la misa, hágalo antes de comulgar. Sí, porque es muy importante reconocernos pecadores. Dice el santo cura de Ars que hay que entrar al templo de Dios como el pecador más grande que hay, como ese que narra la Biblia, en donde entran dos, el publicano y él. Sí, y el que se queda... Entonces, el publicano llega a confesarse, pecador, yo soy pecador, perdóname, Señor. Es un gran pecador y lo reconoce y le pide perdón a Dios. El fariseo, ¿será? Entra y dice, pues gracias Dios mío porque yo creo, gracias porque ayuné, gracias porque entré con otro, o sea, se siente superior al otro, al pecador, ¿no? Gracias que no soy como él. Entonces Dios, ¿cuál es el mensaje que nos da Jesús en esta parábola? Exacto, que todos tenemos que ser humildes, todos de alguna, en mayor o menor medida somos pecadores, entonces al reconocer, simplemente el reconocerlo, bueno, pues ya. Pues sí, Dios dice, ¿cuál de los dos está bien? Pues el publicano. Entonces, entremos como el publicano, sintiéndonos y reconociéndonos pecadores. Y reconociendo nuestros pecados, pues ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no hacemos un acto de contrición todos los días? O sea, ahí es donde se recomienda el examen de conciencia en las noches, porque ahí es donde nos aprendemos a conocer, porque aprendes a conocer en el día qué pecados veniales cometiste. Entonces, cuando llegas a misa es muy fácil reconocer tus pecados porque ya los repasaste anoche, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pecados veniales van a ser perdonados en este acto de contrición y es importantísimo que lo hagamos. Créanme, yo me acuerdo que el día que, después de leer la homilía del santo cura de Ars, porque la escuché más bien en internet, llegué a misa, me acuerdo que era un domingo. Bueno,
Ese día me fue en feria con mi familia. Yo me acuerdo que todo me pasaba, el demonio estaba furioso conmigo, porque yo creo que se dio cuenta, que además que lo recomendé a muchísima gente en internet, esa homilía cambió mi misa para siempre. Qué bueno. Esa homilía del Santo Cura de Ars. Lo importante que es el acto de contrición. Sí. Pero bueno, entonces ya vamos a comulgar, y entonces, ¿qué sucede? Pues depende de nuestro estado de gracia, vamos a recibir en la comunión más gracias santificantes, ¿cierto? De hecho, la comunión nos va a separar del pecado, nos va a purificar, porque no podemos estar en contacto o en unión con Jesús si no estamos en estado de gracia. Entonces, esa comunión nos va a servir, por una parte, para purificarnos, para santificarnos y para unirnos más a Jesús. Así es. Y bueno, una vez que comulgamos, debemos reconocer que hay que darle gracias a Dios por ese regalo tan grande, que Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía hasta el fin del mundo, ya lo prometió, va a estar con nosotros. Darle gracias, y además, pues en ese momento es un buen momento para pues pedir por nuestras familias, por darle gracias por todo lo bueno que tenemos, y también por todo lo malo que nos ha pasado, porque luego muchas veces no sabemos apreciar que es a través del dolor que nosotros crecemos en nuestra fe y que crecemos en nuestro amor a Dios, a veces, ¿verdad? Y bueno, también pedir para que pues, Dios nos ayude a conocer su voluntad, a seguirla, pues, podemos pedir por nuestras familias, pero nunca dejen de pedir, se los pido, en estos momentos tan importantes, por nuestros países, por México, por toda la humanidad, por nuestros gobiernos, y principalmente, y nunca olviden rezar por nuestra iglesia, por el Papa, por nuestros cardenales, por nuestros obispos, sacerdotes. Ya vieron cómo está nuestra iglesia. Necesitamos oraciones, es el momento más íntimo que tenemos con Dios. Y ahí nosotros durante la misa podemos ofrecer el haber asistido a la misa, porque vamos a estar presentes en el sacrificio, y podemos ofrecer también la comunión. Entonces, aprovechar ese momento para ofrecerla, además de nuestras intenciones. A Dios no se le acaban los regalos, ¿eh? Nosotros podemos pedirle 2 regalos o todos los regalos. Entonces, pidamos todos, ¿verdad, Chari? Así es. Yo los invito. Sí. Fíjense que es bien importante, bueno, todo esto que ya comentaste, Nieves, y algo que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, que de hecho me gustaría leerlo, que es precisamente uno de los frutos de la comunión. Y aquí en el número 1394 nos dice: como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Entonces, en ese momento ya nuestros pecados veniales han sido borrados. Pero si no hicimos el acto de contrición, volviendo a eso, durante la misa, quién sabe si queden borrados, Chari, porque no nos hemos arrepentido. O sea, la condición para que Dios nos perdone en un pecado mortal es la confesión. Y en un pecado venial también es el acto de contrición. Exacto. Porque es pedirlo. Sí. Es pedirlo. Es decir, me equivoqué, la regué. Y de verdad Dios nos restaura. A veces me he sentido muy pecadora porque por X, ¿no? Me porto muy mal ese día con mi carácter, ¿no? Empiezo a regañar a todo el mundo, hago injusticias entre mis hijos, y de repente pues en la noche digo, ay Dios mío, perdóname, mañana cómo me voy a presentar a la misa, qué pecadora. Y al día siguiente, de verdad, pues arrepentida, me presento a la misa, y terminando, y es una de las mejores comuniones, y dices, wow, o sea, me sentí como María Magdalena, ¿no? O sea, no me lo merecía, y sin embargo mi dolor era auténtico, y el resultado es una gracia inmensa. Exactamente. Y entonces también tenemos que tener conciencia de algo muy importante, que esta Eucaristía, ya que nos borra los pecados, nos da la fortaleza o nos preserva firmes para evitar los siguientes pecados, y especialmente los pecados mortales. Entonces, bueno, puede ser que ya si tenemos una comunión frecuente, poco a poco, bueno, pues nos vamos a ir alejando de los pecados veniales, pero sobre todo ya va a ser mucho más difícil que caigamos en el mortal. Sí, porque el demonio va a tentarnos y va a seguir tentándonos. Pero de ahí a que caigamos en un pecado mortal, si uno asiste recurrentemente a la Eucaristía, es más difícil. Y entonces disminuye la concupiscencia, disminuye las pasiones, constituye una fuente de consuelo espiritual, es decir, es la razón de nuestro consuelo, la razón por la cual consolamos a Dios también, ¿no? Porque, pues sí, ahorita que Dios está tan abandonado por las almas,
que está tan ignorado, que nosotros entramos a las iglesias y que vemos a la gente tan indiferente a la Eucaristía. Imagínense si usted recibe a Jesús con tanto amor, por poquito que sea, porque sí, verdaderamente nuestro amor es pequeñísimo, pequeñísimo comparado al de nuestra Madre Santísima, pero podemos de alguna manera recibir ese consuelo y darle ese consuelo a Dios, ¿verdad? Sí, y es muy importante recordar que, bueno, Dios en realidad por sí no necesitaría que nosotros lo estuviéramos consolando, sino más bien quiere que nosotros nos acerquemos a Él porque Él nos consuela. Y entonces al Él consolarnos, pues Él se vuelve feliz. Y entonces como que es un círculo virtuoso en donde pues todos somos felices. Así es. Y bueno, es muy importante que para comulgar dignamente se requiere también el estar en ayunas, el estar en estado de gracia y el tener una intención recta. Es decir, el ayuno... Hoy en día la Iglesia ha dispuesto que sea durante 1 hora en donde no debemos de tomar ni pan, ni alimento alguno, ni agua. Pero hay unas excepciones, las personas de edad y las personas enfermas, ¿no? Uh-huh. También hay excepciones para el caso de una emergencia, por ejemplo, en un momento de una guerra, en donde pues, se puede consumir la Eucaristía, pero en ese momento pues, no hubo tiempo de hacer ni siquiera el acto de contrición. También está permitido no ayunar, por ejemplo, ¿no? Exacto. O en un estado de emergencia que se va a caer el avión, ¿no? Y el padre trae Eucaristías o puede hacer una consagración, pues que nos dé la comunión, ¿no? Entonces son momentos, pues, de excepción, ¿no? Pues sí, entonces, pues ya nosotros sabemos qué pasa cuando no comulgamos en estado de gracia. Pues si comulgamos con pecado grave, cometemos un pecado tremendo que se llama sacrilegio. Y dice San Pablo que quien comulga indignamente se traga su propia condenación. Aunque con un acto de contrición perfecta se perdonan los pecados, pues los pecados graves no se perdonan más que en el confesionario, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa cuando comulgamos en estado grave, en estado de pecado? Pues ya lo va a decir San Pablo, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un pecado grave y comulgamos, esta acción se llama sacrilegio, y dice San Pablo que quien comulga indignamente se traga su propia condenación. Más tarde Juan Pablo II va a decir, el 30 de enero de 1981, dice, está y estará vigente siempre en la Iglesia la norma establecida por San Pablo y por el mismo Concilio de Trento, por la cual a la digna recepción de la Eucaristía se debe anteponer la confesión de los pecados cuando uno es consciente del pecado grave. Los que creen estar en estado de gracia pueden acercarse a comulgar sin confesarse previamente. Sin embargo, es muy recomendable hacer siempre el acto de contrición perfecto antes de acercarse a comulgar. Entonces, pues como vemos, es importante reconocer que cuando cometemos el pecado de sacrilegio, es un pecado grave, en donde, bueno, pues uno se come su propia condenación, así lo dice también San Pablo en otro de los versículos de la Biblia. Y pues para terminar este programa, pues yo los quiero invitar, Chari, pues a que nos pongamos más pendientes de la Eucaristía, más pendientes. Por eso este programa que se llama Ser Eucaristía con Jesús, Chari, la verdad, a mí por lo menos me ha enseñado muchísimo porque he tenido que preparar estos programas y con ellos aprender. Claro. ¿No? Y tú también, Chari, hemos crecido mucho solamente por el regalo de estar aquí, pues tratando de comunicarles algo al respecto de la Eucaristía. Y pues este programa, la verdad, los invitamos a que le haya servido a usted para, pues cada vez que usted comulgue, pues le ayude a usted a estar más consolado, más en paz, ¿verdad? Sí. Y seamos más consuelo para Dios nuestro Señor que está tan solo. Y para terminar, Chari, a mí me gustaría compartirles unos pósters que se hicieron en el Congreso Eucarístico, que hizo el padre Rogelio Alcántara. Los vamos a poner en la pantalla. Si usted puede, ahora sí que copiarlos y propagarlos, es muy importante porque es justamente este programa. Cómo recibir a nuestro Señor y en qué condiciones recibirla. Es una catequesis que hace el padre Rogelio Alcántara, que es el director de la doctrina de la fe de la Arquidiócesis de México. Y bueno, pues compártalo a todo el mundo, imprímalo, lléveselos a sus sacerdotes. Es bien importante en este momento entender que mientras nosotros no amemos como Dios merece en su presencia eucarística,
yo creo que esta iglesia no va a mejorar, y si esta iglesia no mejora, pues ¿por qué va a mejorar el mundo, Chari? Sí, pero bueno, está en nuestras manos poner nuestro granito de arena para que este mundo vaya mejorando. Así es, pues. Muchas gracias, Nieves. Gracias, Chari, que Dios los bendiga.